Estás escuchando No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio. Seguimos creando podcast en este proyecto llamado Noviembre Violeta, en el que hablamos de prevención y actuación ante la violencia de género. Para ello hablamos con especialistas colaboradores del programa. Hoy tenemos con nosotros a Marisol Bardón, psicóloga, y Laura Paul, coach experta en violencia de género. Bienvenidas. Muchas Buenas gracias, tardes, Raquel. gracias. Me gustaría comenzar preguntando si la violencia de género es un suceso o es un proceso. Bueno, realmente la violencia de género, perdón, Marisol. No, ni te preocupes, habla. La violencia de género, por supuesto, no es un suceso, es un proceso que obviamente comienza en un ámbito privado y es un proceso continuo, además, que contiene varias etapas. Generalmente comienza por lo que le llamamos la luna de miel, y se reconoce así también judicialmente la diferencia de etapas. Después ya viene el punto álgido de violencia y después el perdón, el etcétera, y vuelta a empezar. Entonces siempre es un proceso, no es algo que ocurra de momento y ya no vuelva a suceder. Al revés, evoluciona siempre, incluso a pesar de los pesares, pues a peor. Bueno, y también yo añadiría, dentro de que es un proceso y además suele ser cíclico, también el que tiene un componente estructural, ¿no? Al final la violencia machista es estructural, es social y tiene que ver mucho, sobre todo, pues, con nuestro proceso de socialización en una sociedad patriarcal, de cómo el ser mujer o hombre, como nuestro proceso de socialización es diferente de una otra manera, y de ahí pues muchos patrones, pensamientos, patrones de conducta que de una u otra manera muchas veces no nos permiten ver cuando inicia el proceso o cuando estamos inmersos en una situación de violencia. A nivel social, ¿se sigue pensando que la violencia de género solo se produce cuando ya hay una agresión física y secuelas? Hombre, la agresión física es más visible, entonces también es verdad que está más explícita, más visual, y está más relacionado con lo que tiene que ver la violencia machista. Pero es verdad que el maltrato físico es una de las partes nada más, es decir, cuando hay un maltrato físico hay una violencia también y hay un maltrato psicológico, porque van a la par. Hay mucha violencia desde la palabra y hay mucho que tiene que ver con las dificultades y el deterioro de la salud mental. Y si entramos ya en un abanico, al final acabamos en violencia económica y en una serie de violencias que hemos normalizado, que nos cuesta muchísimo ver. Por eso a veces se complica y incluso en un proceso de terapia el poderle dar nombre a lo que me sucede. Es muy difícil que una mujer en su primer inicio, ¿no?, de un proceso terapéutico te diga que viene porque recibe violencia. Te viene porque algo no funciona, porque algo en ella está mal, ¿no?, porque tiene dificultades emocionales. Y luego el nombrar lo que se tiene que nombrar en ocasiones es muy, muy difícil. ¿Pero por qué? Por cómo lo hemos normalizado, cómo forma parte de nuestra parte social, ¿no? Como muchas veces nos dice, pues no será para tanto, pues lo habrás malinterpretado, ¿no? Ahí hay una dificultad muy elevada de poder ver. Muchas veces el entorno se pregunta, ¿pero por qué no es capaz la víctima de salir de ahí? ¿Qué le hace aguantar ese tipo de situaciones? Porque no vemos la violencia. La violencia muchas veces las vemos cuando ya salimos de ella y estamos en un foco más de observador. Pero cuando estamos dentro, lo que ponemos en marcha son patrones de supervivencia y patrones de protección. Y luego ahí también, que por eso les comentaba antes, la importancia de entender que es estructural, que es social, es porque tenemos que hacer una evaluación de los contextos. ¿Dónde está esa mujer, ¿no? ¿Qué contextos tiene? ¿Cuáles son sus grupos de apoyo? ¿Qué recursos tiene? Valorando ahí podemos entender muchas veces por qué es tan complicado salir, ¿no? Si no hay unos medios económicos, si no hay apoyo familiar, si no hay una posibilidad de poder pedir ayuda. Al final, ¿qué vamos a intentar hacer? Pues intentarnos mantener, y muchas veces por eso tiene sentido el perdón, ¿no? Cuando se nos pide perdón en una situación de violencia, el por qué perdonamos, ¿no? El perdón en su totalidad se da, habría que verlo. Muchas veces tampoco es el perdón, porque sabemos que la situación es muy violenta. Muchas veces más que el perdón es a dónde voy a ir, ¿no? Y qué voy a hacer, ¿no? Y el objetivo es que la situación sea de calma, ¿no? Que se tranquilice. Entonces ahí también damos respuesta
para volver un poquito más a la normalidad familiar. Entonces ahí que establecemos pues patrones de supervivencia, patrones de protección. Con Laura hemos hablado en varias ocasiones en el programa de narcisismo, ¿no? Laura, ¿cómo elige sus víctimas una persona con trastorno de la personalidad? Ese tipo de personas sí podrían elegir a personas sumisas, pero realmente, a pesar de lo que podíamos pensar que debería ser así, generalmente eligen a personas que tienen emocionalmente, pueden ser muy dependientes, pero sobre todo personas que a lo mejor tienen una actividad social alta, que sobre todo personas que alimenten su ego, personas que sepan ellos que son muy empáticas y de repente él pueda manejarlas para volverlas a ser víctimas. Que sean frágiles, que obviamente sean fácil manipulación. Como otras veces hemos hablado, hay diferentes tipos de narcisistas, pero los que generalmente son los que derivan en violencia de género son siempre sota caballo y rey, por así decirlo. Son personas que necesitan que les alaben constantemente sus logros, que los hagan sentir especiales, y sobre todo ellos después magnifican esto como que tipo la clásica frase: tú sin mí no serías nada, tú no eres capaz de hacerlo. Entonces las meten dentro del habitáculo para que no, ellas creen que están en una zona de confort, pero es totalmente erróneo. O sea, no están en su zona de confort, están en un peligro constante. ¿Qué relación existe entre la autoestima y la dependencia emocional junto con la violencia de género? Forma parte del proceso, ¿no? Al final, cuando una de las personas con las que se supone, ¿no?, que es un apoyo en nuestra vida, hay un vínculo afectivo, se generan vínculos intimistas y luego empiezan, después de esa fase, ¿no?, más de enamoramiento, más de seducción, empiezan poco a poco a ir minando, porque esto también es interesante darnos cuenta, ¿no? Cuando empezamos a minar desde un maltrato psicológico, empezamos poco a poco y de manera muy sutil, ¿no? La conducta agresiva no se manifiesta de repente en una intensidad muy elevada al inicio de una relación, porque si no, no tendría sentido el proceso, se caería. La conducta empieza poco a poco y como quien va generando semillas, una pequeña contaminación. Entonces, al final, la persona va perdiendo muchísimo el contacto con lo que es, ¿no? Hay una pérdida de reconocimiento de quién soy yo. Empezamos a poner en duda muchísimas cualidades o situaciones que antes podíamos llevar a cabo sin ninguna dificultad. Y al final ahí pues la parte de autoestima empieza a mermar, empezamos a tener dificultades. Cuando esa parte de autoestima que tiene que ver con los recursos que tengo para afrontar mi día a día, la parte de fortaleza, incluso muchas veces hasta perder los valores con los que hemos ido desarrollándonos. Al final, la dependencia emocional surge porque ¿dónde te mantienes con la persona que te dice, como bien decía Laura, sin mí no eres nada? ¿Quién te va a querer como yo? ¿Qué vas a hacer tú sin mí en este mundo? ¿No? Y si no es gracias a mí, tú no podrías estar donde estás, porque la gente se ha separado de ti. Es que imagínate cómo has cambiado. Al final, la dependencia forma parte de ese proceso de manipulación y la mujer que sufre violencia acaba convencida que es así, porque la sensación de duda, de confusión, nos lleva a un lugar de buscar reafirmación o validación en la persona que tenemos al lado. Por eso muchas veces la parte de violencia la empezamos a enmascarar, ¿no? ¿Qué habré hecho para que se ponga así? Esto tiene que ver conmigo, ¿no? Empieza a aparecer los sentimientos de culpa, la vergüenza, por eso no se expresa en muchas situaciones de violencia, ¿no? Como bien decía Laura, si nos encontramos ante una mujer con cierto estatus, responsabilidad, un puesto de empleo que requiere responsabilidades, incluso poder, ¿cómo vas a manifestar esto? ¿No? ¿Cómo vas a comentar esto? Al final la vergüenza puede y hay un silencio. Y el silencio permite que el proceso siga caminando y el daño siga en aumento. Marisol, tú comentaste al principio que cuando acuden, por ejemplo, a consulta, no vienen con esa problemática desde el principio, sino porque algo no funciona. Pero realmente, ¿cuándo empiezan a darse cuenta de que están dentro de una relación así? ¿En qué peldaño del escalón o en qué estallido de un episodio de violencia suele reaccionar la víctima? Cuando la violencia es verbalizada, la situación de violencia lleva mucho tiempo.
hay un tiempo y hay un desgaste muy importante en la persona que empieza a generar dificultades en otros espacios de su vida. Y es la sensación de ya no puedo más, ¿vale? Sí es verdad que a medida que vas preguntando, vas un poco haciendo la valoración del contexto donde se encuentra, empiezas a ver muchas violencias que han sido normalizadas que cuestan ver, ¿vale? Nos quedamos con las violencias más visibles, ¿no? Pues la última vez que hubo un conflicto muy agresivo o insultos muy elevados o hay un maltrato físico, ¿no? Pero sí es verdad que cuesta mucho ver y suele ser en procesos que llevan mucho tiempo. A no ser, y aquí esto es muy importante, el tema de la prevención, a no ser que ya pues con toda la parte de prevención, lectura, pues empezar a leer pues sobre todo con todo lo que tiene que ver nuestra historia, toda la parte de opresión que hemos recibido a nivel social, sí podemos empezar ya a cambiar un poco la mirada y a darnos cuenta de que hay cosas que a mí no me cuadran, ¿no? Y ahí es generar la duda sobre el bienestar hacia mí. Pero cuando esos tipos de información o planes de prevención no están en marcha, pues el desconocimiento, el no saber qué me pasa, pues suele profundizar mucho más. ¿Cómo te suelen venir? Pues porque hay cuadros de ansiedad muy intensos, porque seguramente hay cuadros de adicciones, porque la adicción en sí no es un síntoma en estos casos, hace una función. Porque yo entro en un cuadro adictivo, porque es la manera que tengo para poder llevar esto, ¿no? Un mecanismo de protección, un mecanismo de supervivencia. Entonces, te vienen por este tipo de dificultades o ansiedad o ya un estado depresivo muy elevado. Entonces, cuando empiezas a tirar de ahí, ya empezamos a ver conductas muy violentas, ¿no? Pero sí es verdad que todavía cuesta ver. Todavía en la narrativa sigues oyendo, claro, es que esto tiene que ver conmigo, de cómo yo le hablo, no tenía que haber hecho esto, no me tenía que haber comportado así. Es que yo sé que cuando me comporto así, pues él se pone agresivo porque a su vez ha tenido dificultades en la vida, porque es una persona, bla, 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 ¿no? En la narrativa te vas dando cuenta cómo todavía nos cuesta mucho ver, pero en el fondo también es normal, porque es una manera también de protegernos, porque en el fondo también la duda muy existencial es cómo yo no he visto esto, cómo yo he entrado aquí, cómo yo siendo lo que soy, no he visto esto. Porque la violencia no sabe de clases sociales, ni de estatus, ni de profesiones, ni de grados universitarios. Y ahí también tenemos un sesgo, Cuando hablamos de violencia machista, enseguida la persona que nos viene a la mente es una mujer sin estudios, en un contexto social, de clase social bajo, que no tiene educación, que su familia también ha tenido dificultades, una familia desestructurada, y vale, sí, ahí también, pero es que cualquier mujer, incluso yo, podemos ser víctimas de violencia. Y es más, voy más allá. Si nos poniésemos a hacer un análisis detallado de nuestra historia de vida, nos daríamos cuenta de muchísimas violencias normalizadas. Cuando estudiamos, en la familia, en nuestros puestos de trabajo, en las empresas donde he formado parte, en la consulta. Y yo, por ejemplo, a veces me pongo a mirar y en consulta, atendiendo consulta, también puedes ver muchas violencias que hemos normalizado por el hecho de ser hombre o mujer. Pero es también lo que les comentaba, ¿no? Son introyectos, son creencias tan arraigadas a nivel social que cuesta mucho ver, ¿no? Laura, ¿qué acciones se pueden realizar para ir contra la violencia emocional, la sexual, la económica, aparte de la física? Bueno, realmente yo siempre soy la defensora número 1 de la educación. Es tan importante que eduquemos en eso, que visibilicemos, que sensibilicemos a todo el mundo, no solamente a las mujeres, a los hombres en general. Existe la igualdad real que yo la defiendo a capa y espada, porque es realmente lo importante. La violencia psicológica, de hecho, aunque es verdad, como decía Marisol, que no es la prioritaria, porque generalmente la que más miran es la física, pero la violencia psicológica realmente es la continuada, porque es la que se vuelve crónica. Y como decía ella ahora mismo, cuando comienza toda esta espiral, que al final las mujeres no denuncian, que al final las mujeres pues toman determinaciones, ellas mismas se culpan, etcétera, porque está todo en juego, la dependencia emocional, incluso pues el miedo a dónde voy a ir y todo esto.
todo se soluciona bajo una educación, bajo una enseñanza correcta. E incluso yo siempre digo, cuando yo voy a dar charlas por ahí, hablo de los términos correctos. O sea, les digo, no va a pasar nada porque pongan una denuncia. O sea, hay una serie de pautas a seguir y que van a estar protegidos, porque ellas a veces se sienten perdidas porque piensan que voy a denunciar, al final pues va a ir a peor, y todo al final es porque no se sensibiliza ni se visibiliza de una manera transparente cómo sería el proceso. ¿Qué comportamientos son los más habituales que se pueden confundir con muestras de amor y que ustedes han visto en consulta? Bueno, en mi consulta, sobre todo es en adolescentes. Ahora hay un repunte, yo no sé a Marisol, pero aquí es un repunte importante en adolescentes, el control desmesurado de, por ejemplo, de los dispositivos móviles, de redes, etcétera. Los celos, de repente una tensión y un amor que se acaban de conocer hace 2 días y de repente ya hoy prácticamente es que se quieren ya vivir el uno con el otro, y estoy hablando de chicos de 17 y 18 años. Y eso es un comportamiento que realmente malinterpretamos el amor, malinterpretamos las relaciones, y los adultos no saben educar para intentar manejar este tipo de actitudes que están presentando. En mi caso, sobre todo, lo veo en adolescentes. También, sobre todo en los jóvenes, se ha incrementado muchísimo la violencia por el incremento en el consumo de pornografía. Y es una dificultad que tenemos y que tenemos que parar de una u otra manera. Porque es verdad que hay sobre todo una parte social, ¿no? Que la pornografía, pues bueno, que no es violencia, que es ficticia, que es cine. Pero nuestro cerebro no distingue y nuestro cerebro reproduce las imágenes que vemos. Y al fin de cuentas, una peli porno es un acto de violencia, es una violación en toda regla. Porque la mujer siempre está en una actitud más sumisa, donde disfruta con ciertas prácticas, y en el hombre hay un rol más dominante. Entonces, estamos en ciertas edades tempranas con un consumo elevado de pornografía, donde todavía no hemos activado el pensamiento crítico porque no se ha desarrollado, donde el cerebro, hasta llegado a los 25 años, no tiene su desarrollo en plenitud, son todavía cerebros y procedimientos mentales muy flexibles y muy todavía en verde, como digo yo, todavía no termina la maduración, y estamos introduciendo una serie de contenido violento que al final es reproducido, porque al final la mujer le gusta y disfruta, ¿no? Y estamos reproduciendo todos muchos esos patrones. Por eso, cuando hablamos de violencia machista, violencia de género, como lo quieran llamar, es tremendamente importante lo que comentaba Laura, de todo lo que tiene que ver con la educación, la prevención, pero actuando desde todos esos procesos de socialización en lo que hemos visto inmersas hace años luz, ¿no? Y todo lo que tiene que ver la pornografía, todo lo que tiene que ver con prostitución, es decir, por eso hay que abogar por un método que sea totalmente abolicionista, ¿no? De todo lo que es el constructo de la mujer, porque si no, de una u otra manera, vamos a continuar ejerciendo violencia y recibiendo violencia. Para las personas que estén escuchando este podcast y que sean padres, ¿qué papel juega la familia en la violencia machista y qué podrían hacer ellos al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, perdona Marisol, desde mi punto de vista, el papel familiar es importante porque es donde realmente debe ser la base de la educación, y muchas veces se esconde y se normaliza. Hay muchos casos de adultos que llegan aquí y no denuncian porque su familia les ha dicho que no denuncien, que qué vergüenza, que se va a enterar todo el mundo. Entonces, antiguamente era normal que con tal de no perder una familia, pues se estableciera este tipo de actitud y no se denunciaba y se inventaban que se caían por las escaleras. Y sin olvidarnos que para muchos hombres todavía, la mujer solamente es efectiva en la cocina, en el planchado, hacer el mercado y sota, caballo y rey. Entonces yo creo que realmente volvemos a la educación, es básica y fundamental, pero es cierto que además necesitamos que la familia apoyen estos casos
que cada día más se ven, sobre todo en jóvenes, y muchos padres actúan de una manera, bueno, no, eso no es lo que tú has visto, como decía antes Marisol, normalizan situaciones que no son correctas, y yo siempre digo que la base, siempre volvemos a lo mismo, está en la educación. El cambio de mirada tiene que ser en general. Yo, por ejemplo, como madre, no puedo hacer un seguimiento de ciertos usos si yo no tengo la mirada de que esos usos pueden ser dañinos. Si yo lo normalizo, no voy a decir nada. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la mirada a nivel generacional, desde los padres, porque es la única manera de que los padres puedan después tener una serie de conversaciones con cierta ideología con sus hijos, ¿no? En los centros educativos, en la familia, en nuestro grupo de iguales. Es ir poco a poco llevando a cabo una serie de formación, información, pero sí tiene que tener un contenido que esté regulado, tiene que tener un contenido donde personas expertas en la materia estén revisando, exponiendo, informando, porque si no al final tampoco vamos a saber intervenir, ¿no? Es tremendamente importante saber qué le decimos a los jóvenes, porque hay ciertas edades, y esto es muy importante y por eso lo repito, que el pensamiento crítico todavía no está activo. Si no hay pensamiento crítico, no hay criterio propio. Por eso es tremendamente importante que todo este tipo de charlas que se den en los centros educativos o información que se den a los padres estén avaladas por expertos en la materia, que sepan qué contenido dan, dependiendo de qué edades y cómo explicar y entrar, ¿no? Porque también es verdad que ahora estamos en una sociedad porque estamos un poco como que todo vale, ¿no? Y que toda la información en abierto, sí, pero también tenemos que ver con quién estamos hablando y desde dónde estamos hablando, porque al final lo que llegamos es un dogmatismo. Al final es el poder mostrar y visibilizar desde la parte más objetiva, ¿no? Y sabiendo lo que nos genera cuando recibimos violencia, y empezar ya a generar otro tipo de mirada a nivel social. El cambio está a nivel social, porque no, si la violencia es estructural, no vamos a romper la violencia si no rompemos esa parte de estructura. No empezamos a hacer movimientos a nivel social que de una u otra manera puedan tener otro contenido. Laura, Marisol, muchísimas gracias por participar en este proyecto de Noviembre Violeta, No me cuentes cuentos. Espero que todo lo que hemos comentado aquí sea efectivo, ¿no?, a la hora de prevenir y también actuar sobre la violencia de género. Muchísimas gracias, Raquel, y un placer, Laura, haber compartido este ratito contigo. Igualmente conocerte hoy, y muchas gracias, Raquel. Un abrazo grande a las dos.